Hola, Imara, ¿me escuchas? O yo tengo en silencio. Estaba en silenciado. Hola. Bueno, sí. Pero ¿me ¿Cómo se escuchas a mí? escucha? Sí, Sí, perfecto. ¿Y a ti? ¿Y a mí qué tal? también. ¿Sabe? Hola, hola, De ¿cómo hecho, están, gente linda de Radio R y R Online? Beatriz Arroyo desde Argentina los está saludando y mi compañera se presenta ahora. y Mara Olivier con ustedes. Nuevamente estamos aquí ahora con un tema que está, bueno, excelente porque todos pasamos por eso, ¿no, Betty? Y sí, es un tema de actualidad. ¿Quién no pasa por esta situación? ¿Y cuál es el título del tema, Imara? Hoy lo quisimos llamar porque, bueno, es una manera más atractiva de decir cuando estamos en esa situación de estrés, ¿verdad? Cuando nos encontramos, como quien dice, el estrés bajo la lupa, ¿no? Los cuerpos los tenemos en alerta. Lo quisimos llamar específicamente cuerpos en alerta, el estrés bajo la lupa, pero es eso, ¿no? Es cuando nos sentimos que el estrés está allí, ¿no? Siempre debajo del lente, digamos. Cierto, mi querida Bien, Betty. buenísimo. Bueno, hoy juntos vamos a desentrañar este tema que afecta a la mayoría de la población. Y es, como dijo nuestra compañera, el estrés. Bueno, la mayoría de la población lo tiene, no toda, ojo, ¿no? Hay gente tranquila todavía. Son las menos, pero están todavía. Bueno, el estrés no es tu enemigo. Esa es la respuesta del cuerpo y la mente a situaciones que permitimos, que percibimos, mejor dicho, no permitimos, percibimos como desafiantes o amenazantes. Yo le pregunto al auditorio, ¿qué situaciones generan más estrés en tu día a día? ¿Será el trabajo? ¿Será la familia? ¿Será el dinero? Somos tan esclavos muchas veces de eso, ¿no? Del dinero. Imagina que la vida nos lanza pelotas. Unas son fáciles y otras son un poquito más difíciles. El estrés es la reacción de nuestro cuerpo para atrapar las pelotas más difíciles. Y bueno, tenemos diferenciamos dos tipos de estrés. Uno, que es el agudo, que está bueno, porque este es a corto plazo y puede ser muy útil para nosotros. El estrés nos ayuda a evitar el peligro y en otros casos, como nos pasa muchas veces cuando dejamos para último momento las cosas, y nos permite cumplir con una fecha límite. Entonces eso es lo que nos lleva a decir que esa pelota, cuando el estrés es agudo, esa pelota es fácil de atrapar. Pero después tenemos la pelota que es difícil de atrapar y esa es el estrés crónico. Bueno, el estrés crónico es persistente y es peligroso muchas veces para nuestra salud, porque en nuestro organismo, en nuestro cuerpo repercute todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos teniendo? Falta de sueño, ansiedad, depresión. Eh, También puede producirse el estrés crónico por ciertos medicamentos. ¿Qué órganos afecta el estrés? El corazón, el estómago, la piel. Fíjense, siempre agrediéndonos a nosotros mismos. Hay una frase que es muy conocida y dice que el cuerpo grita lo que la mente calla. Entonces, cuando nos enfermamos y decimos, ay, no sé por qué me pasa esto, y tenemos que revisar justamente ese tema del estrés que yo digo, esas tensiones que tenemos.
Y bueno, tenemos tipos de estrés como los emocionales, que es a través del cambio del humor, lo podemos identificar, por las frustraciones, por las ansiedades, por el mismo miedo que llegamos a tener y que después terminan desembocando muchas veces en pánico. Después tenemos el físico. El estrés físico, ¿cómo lo identificamos? Con el dolor de cabeza, nunca les dolió el cuello, la falta de energía, la concentración, incluso problemas sexuales. Otra de las partes es, y esta no me la sabía porque aumenta en el peso, aumento de peso y especialmente en la zona del abdomen. Tenemos fatiga, también se nos endurece o se nos contractura la cara, la parte alta de la espalda, la piel se pone más delgada y es lo que a mí me sucede, que la piel se pone más delgada y yo me encuentro con moretones en los brazos muchas veces y digo, ¿será un problema de sangre? Porque yo no recuerdo haberme lastimado o golpeado en algún lado. Y hoy descubro también que es gracias al estrés. Ese que lo pasamos porque, bueno, porque vivimos a mil. También es uno de los causantes de la presión arterial. Totalmente, Betty. Sabes que hay algo que yo digo que definitivamente no nos damos cuenta y es silencioso, y es, o sobre todo a las damas, aunque también a los caballeros le pasa, que si hay algún falla en mi audio, porfa me avisas porque tengo como Está perfecto. un... Ah, ok, gracias, que tengo como un ruidito de... y es lo de la caída del cabello. No sé si tú te pasa y a la audiencia, pues que se pongan a reflexionar a cuántas personas escuchan decirle, ay, noto que se me está cayendo más el cabello. Ay, últimamente, o por ejemplo, últimamente, y uno dice, ponte a analizar. Porque claro, cuando tú te vas a fondo, resulta que el mismo estrés hace que incluso lo que es, que yo me quedé loca cuando lo supe, porque resulta que también tú ves que te contracturas, como estabas diciendo tú, se te contraen los músculos, se te contraen. ¿Qué pasa? Empiezas a necesitar complejo B, que de hecho entonces te dan esas recetas de colocártelo intramuscular, o bueno, las personas que no pueden de repente lo consumen en pastillas o algún suplemento, ¿no? Claro. Pero es porque, claro, te deprime tu sistema inmunológico, te colapsa a tal punto que desde lo más mínimo, como tú lo acabas de decir, problemitas de piel. Mira, no te quería interrumpir, pero eso, cuando dijiste exactamente esto del rostro, de que dices se te endurece como los músculos, es que se te Sí. endurece tanto hasta para sonreír. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación de estrés y de repente estamos en esa tensión, ¿no? Y es como que, no sé, voy a poner un ejemplo, alguien hace un chiste, da la casualidad que tú estás en el lugar y te ríes, y es como que te doliera, o sea, no un dolor real, pues, no sé si me explico con lo que digo, que es como que te sientes como si te hubieras acartonado, ¿no? Entonces, por eso decíamos al principio, quien no lo ha vivido, ¿no? Quien ha pasado quizás hasta por una entrega de tesis que te genera tanto estrés, ¿no? Son situaciones... Es así, y fíjate vos, Imara, que es tan silencioso que ni nos damos cuenta. Por eso nos pareció interesante contar algunas de las características, porque hay cosas de las cuales yo no tenía en cuenta, como por ejemplo saber que nos afecta los órganos, nosotros, ¿no es cierto? Como el estómago, como el corazón, como la piel. Sí, No, totalmente. Dígame no, no, lo de la piel me sorprendió. sí, sí, es increíble. Bueno, yo en mi caso ya iba a pedirle a mi médico que me dé unos análisis, unos estudios por el tema de la sangre, porque yo Claro. decía, pero es increíble que la piel sí se me pone finita, que apenas me tironean, me golpea, se me agrieta la piel. ¿Mm? Y bueno, yo decía, bueno, Muchas veces. serán los O el años, clima. el clima, sí, pero era más en mí, eran los años.
Y Ah, ok. wow, mirá vos, ¿no? Y bueno, después tenemos, te cuento que también tenemos el estrés conductual. Ajá. Eso causa diarrea, Ajá. estreñimiento, acidez, calambres estomacales, reflujo gástrico o náuseas. Y resulta que acá, en mi provincia, en Tucumán, tengo un par de compañeras que están con los mismos síntomas. Y yo me decía, algo debe haber, algo en algún alimento debe estar viniendo mal. Pero resulta que las cuatro que conozco desarrollan la actividad que yo hago también. Y dije, acá está mostrándose los síntomas del estrés. Así que eso se las voy a comentar a mis compañeras que están con la misma sintomatología. Así que bueno, Así es, mi Betty, que uno cuando empieza a indagar realmente acerca de esto se sorprende de todo lo que puede, vamos a decir así como que todo lo que puede abarcar, pero es importante también pensar en algo, ¿no? Eh, Tomar a la mente, o sea, la mente como un campo de batalla, vamos a decir, ¿no? Yo creo sí, que realmente es como que la otra parte del estrés es nuestra mente, porque como dice un dicho por ahí, nos ahogamos a veces en un vaso de agua. O sea, no una situación que de repente quizás era manejable, pero es el mismo estrés. Ojo, esto no buscando acusaciones ni culpables, sino que siempre estamos desde la reflexión, ¿no? Y la reflexión de que la mente entonces empieza a irse por lo negativo. Todo, por supuesto, lo que vamos a buscar es los peores pensamientos, digamos que no hay solución. ¿Y qué pasa? Nuestra mente, hay algo que de verdad hoy, ojalá todas las personas que estén escuchando no solo lo escuchen de nosotras, o sea, no solo se queden con esta información, sino que investiguen y aparte la transmitan para que otras personas la sepan. Y es que el cerebro no diferencia entre que es broma o que es verdad, o que yo me lo estoy diciendo en jueguitos, yo me lo estoy diciendo en jueguito que estoy feíta o que estoy gordita, ¿no? El cerebro no entiende que es jueguito y él se va a ver como feíta, como gordita. O, en el caso de lo que estamos hablando del estrés, yo me estoy imaginando, voy a poner un ejemplo sencillo, me van a botar del trabajo. Ya, mañana me llamaron a una reunión y eso es que me van a votar. Entonces, claro, esa es mi angustia, mi suposición, pero mi cerebro asume la situación como si fuera real y va a liberar adrenalina, cortisol, vas a entrar en el proceso de estrés y a lo mejor llegas y lo que te iban a dar un ascenso. Por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? sí. Pero tangible, de cosas que nos pasan, ojo, yo no lo digo como un cuento de teoría, o sea, lo digo porque me ha pasado, o sea, nos ha sucedido en algún momento de nuestra vida. Entonces, claro, entre la ansiedad, la irritabilidad, evidentemente no dormimos bien, no nos concentramos, básicamente sentimos que el mundo se nos viene encima, o sea, básicamente es como que bueno, nos pasa un mosquito y, ¡ay, ya me picó! O sea, y el mosquito solo estaba pasando frente a nosotros como que, ¡hey, yo sigo mi camino! ¿Me entiendes? O sea, el mundo se vuelve y se nos descontrola todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí les regalamos una frase de poder, vamos a decirlo así, que ustedes mismos se pueden recordar, que es, tus pensamientos no deben apoderarse de ti o no son tus dueños. La idea es que los vuelvas tus herramientas. O sea, vuelve tus pensamientos tus herramientas, porque piensa qué bonito que si con un pensamiento así, o sea, qué bonito puede ser a la inversa, ¿no? Si pensando la catástrofe que me van a votar, ¿qué tal si te pones a pensar cosas positivas como soy exitoso, hago las cosas bien, sé que cada día estoy mejorando, obviamente también haciéndolo, ¿no? No engañándote, pero sí decir, o sea, tenemos errores y a veces más bien en vez de darnos una palabra bonita, lo que hacemos, conchale, qué torpe, ya lo hice mal otra vez. Analicen de verdad a veces el discurso que tenemos con nosotros mismos, que ya por ahí
Nuestra querida Betty luego nos hablará más adelante, yo creo que en el próximo programa, o estarán enterándose de lo que es la programación neurolingüística, ¿no? Lo importante de la palabra. La Sí. palabra es muy importante y los discursos que nos damos a nosotros mismos, son delicados, son importantes. Entonces, en vez de enfocarnos en que se nos viene el mundo encima, pensemos más bien algo positivo, ¿no? Tratemos de salirnos de ahí, que creo que Betty nos quiere comentar algo. Sí, Querida Betty. sí, Mara, en realidad todo pasa por los pensamientos. Todo se resume por los pensamientos, ¿no? Entonces, Totalmente. Es como nuestro primer filtro. exacto, como le dicen, yo escuché a la gente de México, le escuché, Ajá. no acá en mi país no escuchaba esta frase, dice, a la loca de la casa. Ay, sí, qué cómico, como ellos le dicen, la loca Yo de no la casa, la sabía mesa. quién era la loca de la casa. Hay que calmarla, hay que calmarla. La mesa, Tranquilísimo. la de esta. Audiencia, Fíjense algo, ¿notaste alguna vez? perdón, mi Perdón. Betty, que sí les quiero dejar una pequeña clave. O sea, sí me gustaría que por lo menos una, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedan poco a poco, el estrés no se elimina de un día para otro, porque sería mentirles que digamos que se va a eliminar de un momento a otro, porque también influyen otros factores que ahorita no voy a profundizar, pero bueno, si no me equivoco, activas el parasimpático y entonces, si pasas mucho tiempo en un proceso de estrés, bueno, ya tienes que hacer trabajo, digamos, terapéutico para reversarlo, ¿no? Pero incluso hay estrés por adaptación, que bueno, ya después seguramente haremos otro programa de estrés donde profundicemos más. Hoy queríamos como darle cierto inicio y ciertas herramientas. Entonces, yo quisiera es como que acuérdense de bajarle el volumen al ruido. Con solamente tomarse unos segundos y ustedes, mira, respirar profundo hasta 8, que cuenten hasta 8 en su mente, retener 4 y luego expulsar en 6, contando hasta 6 y repetir eso por lo menos 5 veces. Mira, eso les puede quitar cuánto, 30 segundos, más o menos, vamos a decir un minuto, no sé, 2 minutos. Eso lo pueden hacer hasta en el carro, en un baño, que están en el trabajo y están en una situación que se los lleva, que está muy fuerte. Métanse al baño, simplemente con permiso, voy al baño y empiezan. Inhalan, no lo hago ahorita porque estoy un poco constipada y no quiero que se escuche el sonido, pero inhalan profundamente hasta 8, retienen contando en su cerebro 1, 2, 3, 4 y exhalan hasta 6. Muy probablemente les va a dar ganas de bostezar y eso va a ser el indicativo de que realmente ¿Se cortó? ¿Se cortó para nuestra compañera o seguimos? ¿Seguimos en línea? Bueno, yo les voy a contar, a mí me encanta contar cuentos, ¿no? Contar historias. Quizás algunos lo conocen, al cuento de El vaso con agua. Bueno, estaba una profesora de psicología durante una clase estaba hablando justamente sobre el estrés. Levantó un vaso con agua y todos esperaban la clásica pregunta: ¿está medio lleno o está medio vacío? Pero la pregunta fue: ¿cuánto pesa este vaso con agua? Las respuestas variaban entre 200 a 500 gramos. La profesora respondió: el vaso, el peso absoluto no es importante. Lo importante es cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no hay problema. Si lo sostengo una hora,
me duele el brazo. ¿Y qué pasa si lo sostengo un día entero? Y por supuesto, mi brazo se va a entumecer y va a quedar paralizado. Claro, queda duro, porque tanto tiempo estar así. Bien, el peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo yo lo estoy sosteniendo, más pesado se vuelve. ¿Y cómo se relaciona acá el estrés? Bueno, la conclusión es que el estrés y las preocupaciones son como ese vaso con agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada, no pesa nada. Es el estrés ese agudo. Si piensas en ellos durante todo el día, comienzas a bloquearte. Por lo tanto, el mensaje es que hay que aprender a soltar. Soltemos eso. Pensemos siempre en el vaso con agua. ¿Cuánto tiempo lo queremos tener? Kimara, ¿te Aquí, caíste? sí, se me fue la conexión por un momento. Así es en Venezuela, los que conocen el internet y saben que es así, pero volvió. Bueno, sí, definitivamente es eso. Y fíjate que es parte de lo que también nos genera mucho estrés y es, bueno, las decisiones que tomamos y lo que vamos a decirlo con la analogía de lo de sostener, ¿no? Y cómo logramos sostenerlas o no en el tiempo. Porque a veces querer, o sea, y esto fue algo muy bonito que me dijeron en algún momento de mi vida, que en ese momento lo vi duro, pero luego entendí que era preciso. Y es que más allá de ver si lo hice bien, si lo hice mal, o sobre todo que nos pasa como seres humanos, en Latinoamérica sobre todo estamos criados con ese concepto de culpa, ¿no? De buscar culpables, vamos a decirlo así. Es buscar responsabilidad. Si nos hacemos responsables de nuestras emociones, de nuestras decisiones, cada vez somos más felices y tenemos menos estrés. Yo creo que esa es una de las principales herramientas, investigar qué es responsabilidad, qué es hacerse responsable. Y una vez entendamos eso, asimilar ese tema en nuestra vida y ponerlo en práctica, de tal manera de que nos daremos cuenta que tendremos menos estrés, porque tomé una decisión que no era la que quería o simplemente me salió mal, vamos a decirlo así, me estoy dando cuenta sobre la marcha, no pasa nada, me hago responsable de que no era la decisión y la cambio y la mejoro y ya está, ¿sabes? Pero como nos quedamos estancados en la culpa, en el fulanito, pero es que yo lo hice porque menganita me invitó y en ese loop, entonces lo que hacemos es vivir estresados. También hay Se otras mata. herramientas que creo que tú, Betty, nos vas a regalar, ¿no? Herramientas para mantener la calma. Betty es una maravillosa meditadora, así que ella es ideal para darnos estos tips. Exacto. Bueno, pero cuando nosotros tenemos estrés, hay comidas que no deberíamos comer primero, como por ejemplo los alimentos azucarados, la cafeína, el tomar bebidas alcohólicas o estos alimentos procesados, estas frituras. Esas son cosas que no deberíamos comer porque son re pesadas. Nos hacen daño, nos hacen peor. ¿Y qué pasa con quién consultaría cuando estoy con estos síntomas de estrés? A ver, te puedo responder yo, Betty, te puedo dar una Por idea. favor. Te puedo dar una idea por lo menos, perdón, dos cosas. Una con lo de la comida, claro, lo decía antes, afecta a órganos y de hecho principalmente el estómago, el corazón, o sea, toda la parte respiratoria. Entonces, claro, si uno de los primeros, el colon sobre todo, ¿no? Todo lo que es el sistema digestivo. Entonces, lo que tú dices, o sea, el estrés, valga la redundancia, nos estresa también la digestión. Entonces, por eso el tema de la alimentación no recordaba y gracias, que es verdad que es sumamente importante que la alimentación también se tome en cuenta. ¿Y a quién consultar te refieres tú?
médicamente o con quién desahogarnos. A ver. ¿Qué medicamentos podrías tomar? Eso es lo que me estás preguntando. Escucha Sí. medio Ah, viste, si hay un fallo aquí, yo como una decía. interferencia. Ya va. Que decía que cuando tú dices a quién consultar, así se escucha mejor, ¿verdad? Sí, ¿a quién consultamos? ¿Al psicólogo o al psiquiatra? Cuando sentimos esos síntomas. Normalmente al psicólogo primero y de allí nos Sí, canaliza si necesitamos psiquiatra o no, pero continúe. eso. ¿Y qué medicamentos? Más que medicamentos, ¿qué vitaminas podemos consumir para cuando estamos en ese estado o para fortalecernos cuando estamos en esos estados? Las vitaminas son esenciales, la A, la vitamina C, B6 y la B12. Son 3 vitaminas esenciales para cuando estamos en estados de estrés. También el magnesio, mi querida Betty. El magnesio Ah, es un maravilloso aliado para el descanso. sabes que, claro, resulta que a mí me pasó que me levantaba, me despertaba en la mañana y no tenía energías para nada, no tenía aliento para nada. Yo quería seguir durmiendo. Y resulta que conversando con una compañera me dice, bueno, sabes que mi hermano tomó esto, el magnesio, no es caro, me decía, y no tiene contraindicaciones. Y resulta que su hermano empezó con energías al día siguiente. Bueno, yo digo, vamos a probarlo, no soy de tomar medicamentos, ¿no? Y resulta que lo tomo el primer día y wow, esas ganas de dormir, esas ganas de no hacer nada, de inacción, se me fueron. Se me fueron. Me puse al día con todo lo que tenía rezagado. Todo lo que yo había dejado de hacer porque por mi falta de energía, por mi falta de gana, de voluntad de hacer las cosas. Y yo a partir de ahí también lo recomiendo al magnesio, que no lo tenés que tomar todos los días. Yo al menos no hago eso. Cuando me siento media decaída, media sin energía, recién lo tomo y a mí me levanta. Entonces, es como Excelente. la adrenalina que tenemos en muchas ocasiones, que decime si no te pasa y si no le pasa a la audiencia cuando decimos, por ejemplo, hoy el programa de radio y yo me voy a despertar temprano porque es algo que a mí sí me gusta, sí me atrae. No voy a necesitar ningún magnesio, ¿no? Entonces, cuando no hay esa voluntad, esa por solo que se levanta con esa sinergia que no nos levantamos, entonces, bueno, yo te lo recomiendo al magnesio y vamos para arriba. ¿Mm? Así es, así es. De verdad Sí, que hay una, te iba a decir Betty, perdón, que hay una cosa que es que también hay como 3 o 4 tipos de magnesio y cada uno también entonces te va a ayudar con lo que necesitas, vamos a decirlo así. Si sí, es para la actividad, como bien lo dices tú, o si es para el descanso. Porque también tengo una amiga que está en su proceso de premenopausia, estaba en ese proceso de menopausia, y justamente en vez de mandarle, sabes que antes el indicativo, o lo que siempre, lo que generalmente mandaban a tomar, perdón, era calcio. Pues no, esta doctora le dijo, no, esto del calcio no, hay que hacerte entonces una densitometría ósea para poder estar hablando de calcio o de algún suplemento, ¿verdad? Yo necesito sí. que tú tomes el magnesio, porque resulta que el magnesio tiene X cantidad de propiedades. Entonces, bueno, ahí tienen otra de las herramientas que puede ser aliada contra el estrés. Correcto, muy bien. Bueno, vamos a contarles herramientas y estrategias también. Como dijo Imara recién, la respiración es importantísima. Gente bella,
la respiración la recomiendo en todo momento. Me pasó que una época yo tenía ataques de pánico y no lo sabía, no sabía qué era eso, a mí me daba una desesperación cuando me tenía que bajar del colectivo, por ejemplo, se me ponía la cara que parecía que me iba a explotar la sangre, y por cosas que Dios, cosas de Dios nada más, yo no sabía que eso era ataque de pánico, le estoy hablando de hace un par de años atrás, y yo empezaba en el colectivo. Inspiraba profundo, que sentía que llegaba el aire hasta el estómago y eliminaba. Y volvía a hacer lo mismo. Entonces yo me relajaba y me podía bajar del colectivo tranquila. La hice a esta respiración sin saber, sin leer en ningún lado, como tantas cosas que me vienen a mí. Y resulta que fue con los años. Empecé a ver videos, a leer, a escuchar a la gente, y lo primero que recomienda es la respiración. O sea, cuando vayamos caminando, cuando tengamos algún temor, cuando nos falte inclusive esas energías, inspiremos profundo, ¿no es cierto? Inhalemos esa alegría que hay en el ambiente, esa luz, eso tan hermoso que hay que no lo valoramos muchas veces. Inhalamos, retenemos pensando qué queremos eliminar y después exhalemos. Lentamente saquemos eso. Es como decirle adiós a eso que no queremos que esté en nuestro cuerpo. Entonces, vas caminando, hacer tu inhalación y exhalación, tus ejercicios de respiración. Estás en la casa, terminás de comer, hacelo. Empezás a trabajar, a estudiar. Yo hice antes de empezar el programa ahora en la radio, antes de dar una disciplina, también porque a mí me tranquiliza. Y yo te garantizo que a vos también te va a pasar lo mismo. Bueno, otra de las cosas que también hacemos es la meditación. ¿Mm? Unos minutos enfocados en la respiración para reducir esa ansiedad y promover y llevar a la relajación. Y te lo voy a contar, Imara, los otros días, nunca me había pasado, me subió la, la presión a 16. Y Dios. resulta que, claro, ¿pero por qué? Porque había recibido un telegrama para mi hijo, y siempre, como él no vive conmigo, siempre me dice, abrilos y mándame una fotito. Y bueno, yo abrí, mientras hablaba por teléfono, leí lo que decía. Quedaba sin trabajo mi hijo en ese momento. Entonces me encontró con las defensas muy abajo y en ese momento sentí que ¡guau! Volaba. Bueno, me voy a mi vecina, me dice, tomate bicarbonato con limón y sal. No, bicarbonato sí, con limón, bicarbonato con limón y agua tibia. Me lo tomo, pero yo después digo, ¿qué es lo que normalmente nos pasa? Claro. Meditación. Aparte de tomar el bicarbonato con limón y agua tibia, me pongo a hacer meditación. Era la mañana. Me pasó que me relajé tanto que me quedé sentada dormida en el sillón. Así sería. Me despierto helada, ¿pero por qué? Porque había bajado de golpe. O sea, Claro. es tan efectiva la meditación que yo no la cambio por nada del mundo. Y esto lo podés hacer hasta cuando estás durmiendo porque el subconsciente continúa trabajando. Así que no te vayas a dormir sin haber hecho tu meditación, no te levantes sin haber escuchado una meditación o hacer afirmaciones y el agradecimiento que siempre tiene que estar. Eso nos levanta a nosotros en las energías. Es increíble. Si no lo haces, te lo recomiendo. Hacelo.
Después Qué otra de bien. las herramientas que tenemos es el yoga. El yoga que combina movimientos suaves con técnicas de respiración también. Claro. Bueno, De hecho que, Betty, que ¿sí? una cosita que te digo allí, que fue una experiencia personal, mi querida Betty, y es que las personas asumen, ¿verdad? O ven la meditación como colocarse en la posición de Om, tener un mat, así tipo la clase de yoga, ¿no? Tener el mat de yoga, y realmente puedes hacer una meditación hasta sentado, como bien lo dices tú, en una silla, escuchaste de repente una meditación a través de YouTube o algo, y pasó, ¿me entiendes? Y lo hiciste. Y por eso se combinan, se entrelazan estas tres que nombraste, ¿no? El yoga, la meditación y la respiración. Así que cualquiera de las tres que puedas realizar, así sea por individual, por ejemplo, como te digo, la respiración sola, igualmente te va a funcionar. Y eso es lo que es importante también, que hoy las personas que de repente no tenían esa claridad, se la llevan, ¿no? O sea, no se necesita ser un maestro zen para hacer una meditación y miren lo beneficiosa que puede ser. Sí. Eso es lo que quería comentar. Meditación todo con respiración. La respiración, que es gratis, que no la valoramos, que es gratis, y es Tía tan... da la razón. ¿Mm? Es respiración consciente. De hecho, Ay, llamarla por su nombre, respiración consciente. bien, vamos a otro que tenemos, otra herramienta, son los hábitos saludables. Y acá nos topamos con un gran maestro que tenemos, de nuestro amigo Franco Kaiser, quien nos invitó, amablemente nos invitó para que hagamos este programa. Y hay un programa de hábitos muy efectivo, que es gratuito y que justamente Disciplina Kaiser, que es de Franco Kaiser, es el que está a cargo. Los invito. ¿Por qué? Porque muchas veces esos malos hábitos nos traen, nos estresan, porque no sabemos cómo cambiarlos, no tenemos la voluntad para hacerlo. Y entre ellos, entre esos hábitos, tenemos el ejercicio regular. Es la actividad física es la que libera la endorfina, que nos puede traer mucha felicidad, mucha tranquilidad, y se va el cortisol, que es el que nos daña a nosotros, que es del estrés. Podemos también gestionar con dietas balanceadas, que todo está en este programa de hábitos que yo les comento, que pueden preguntar en la radio para que se comuniquen con Franco y lo puedan hacer Franco o Rosy. Dietas balanceadas, ricas en frutas, en verduras, en granos, para que tengamos algo saludable. Y ahí sacamos, ¿ves? Por ejemplo, los azúcares, los alimentos como la fritura, las cosas pesadas, las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque normalmente en ese tipo de dietas balanceadas, la reina, la vedette, es el agua. Es lo más sano que tenemos, que no nos engorda, que sí nos hidrata y nos ayuda a nuestro organismo. Bueno, otra de las cosas es el proceso, el hacer la pausa digital. Díganme si quién de ustedes no se levanta y lo primero que agarra es el celular. Y perdemos un buen tiempo. En vez de mirar el celular, ¿por qué no nos levantamos, hacemos meditación y hacemos cosas que nos sumen a nuestro organismo y recién agarramos el celular? Pero desesperado, y dormimos con el celular al lado. Qué loco, ¿no? Y bueno, y lo otro también es dormir lo suficiente. Dormir Allí, allí mi de Betty, manera... para agregarte algo, que ¿Sí? los dos se entrelazan, ¿no? Los dos se entrelazan porque realmente son esas pausas digitales los que nos permiten descansar mejor. También lo mismo, invito a las personas a que a nuestro escucha
a que investiguen acerca de la influencia de tener el teléfono móvil cerca de nosotros cuando dormimos, que es terrible. No solo por el hecho de utilizarlo, hasta sin estarlo utilizando, es una cosa que interfiere en tu descanso. Hay que ponerlo a una distancia que en este momento no recuerdo, pero si no me equivoco es más de 1 metro de Fuera de la distancia. habitación. Preferiblemente está fuera de la habitación. Pero te comento, Guimara, hay 3 cosas que no debemos tener cerca nuestro: el Ok. televisor, la computadora y el celular. Y resulta que yo estoy en PCA, que son purificadores de agua y de aire. Y yo vendo purificadores de aire, no solamente por la polución, sino porque esos purificadores neutralizan las ondas estas que los iones positivos que despiden estos elementos, el televisor, la computadora y el celular. Vos lo tenés enchufado en la noche, te da calidad de aire, o sea que las personas que tienen problemas de alergia, problemas de asma, mi hermana tiene problemas de POC y le regalé el purificador de aire y hubo un avance enorme en su salud. No les estoy vendiendo nada porque la empresa no está en México, pero también eso es ayuda muchísimo. Entonces el televisor, la computadora y el celular no deben dormir en nuestra habitación. ¿Quién tiene la fuerza de voluntad de hacer eso? Muy poco. Tal cual, Muy porque ya poco. es una costumbre tal que yo creo que el 90% de la población ya está acostumbrado a tener al menos mínimo uno de esos elementos que sería el celular, pero yo creo que los nombraste los 3 y por lo menos 2 son seguros, celular y computadora. Qué fuerte. Exacto. Exacto. Bueno, yo me duermo con el televisor encendido. No hay forma que Por yo me ejemplo. apague el televisor. Tengo el televisor en el dormitorio. Y bueno, pero sabiendo, eso es lo malo, que sabemos, esas son cosas que sabemos que nos Y dañan omitimos. y no priorizamos nuestra salud. Bueno, Ajá. ¿quieres Continuamos. acotar algo más? No, te decía eso, la combinación de la importancia de la pausa digital para el descanso, pero tú lo Exacto. completaste mejor. Continuar. Bueno, establecer límites y prioridades es otro, y es aprender a decir no. Tenemos que, esto de que cuando nosotros, y bueno, es profundo este tema, ¿no? Pero viene alguien y nos dice, mira, ¿qué me podés hacer el favor de buscarme el chiquito acá del jardincito porque yo tengo que hacer tal cosa? Y vos ya en ese momento tenés que hacer algo importante también, o estás preparando un trabajo. Y no, ¿cómo le voy a decir que no? O cuando ya te agarran, como yo digo, para la pavota, donde saben que vos le vas a hacer sí o sí las cosas, ¿no? Entonces, yo tengo una compañera que ella a todos le dice sí. Entonces yo le decía a ella, aprende a decir no. Porque detrás de ese sí, dice que hay un tema de afecto. Como te dije, vamos a ir, y entraríamos en otro tema, pero el hecho de que, a ver, cuando nosotros decimos sí a todo, ay, mira qué bonita que es Imara, me hizo esta tarea que yo necesitaba. Qué bonita que es Imara, le pedí que me lo compre tal cosa para no salir yo, para no enfriarme, para no mojarme, para no levantarme temprano. Imara va y dice a todos sí. Y no, Imara está necesitando que alguien la reconozca. Y por eso, por un tema de afecto, no solemos decir no. Justificamos o no justifiquemos, quizás no queremos, pero aprendemos a decir no. Y eso no, que no nos lleve al límite de decir, ay, mira, no terminé de hacer esto, pero le dije a aquella que sí iba. Yo no terminaba de hacer unas cosas que tenía que hacer, un trabajo que tenía que hacer hoy en la tarde,
y una compañera me dice, vamos a hacer llamados, a las 18 yo puedo, y le dije, mira, si yo me desocupo, voy. En otro momento le hubiese dicho, bueno, no sé cómo iba a terminar el otro trabajo que tenía que hacer, pero yo le hubiese dicho que sí. ¿Por qué? Porque Beatriz es buenita, me va a acompañar. No, es primero yo con mis cosas. ¿Y es difícil? Sí es difícil. Me pasó, hasta que aprendí a decir no. Bueno, planificación y organización tenemos también. Organizar las tareas diarias. Decime vos, Imara, ¿no te pasa que tenés que hacer las cosas y te vas acordando por parte y después te acordás que no hiciste esto y no hiciste lo otro? Entonces, cuando nosotros empezamos a escribir, yo así hago ahora, escribo las tareas más necesarias que tengo que terminar sí o sí en el día. Y entonces las voy tachando, las voy marcando que sí, hechas, tildando, no tachando. ¿Mm? Sí, Entonces sí, Miguel. eso nos Yo ayuda que a organizarnos. Te escucho. tal cual, y es que te iba a decir, de hecho me pasa con lo que dices de la lista y tildar, que pasé por la situación de, o sea, mejor dicho, ha ido como mutando, ¿no? Entonces es como que hago la lista. Ahorita esto que acabas de decir, tuve priorizar, ¿no? Pero al inicio era como que hago la lista de todo. Y entonces veías y decías, Dios mío, son, por decirte un ejemplo, 40 cosas. Claro, trataba de detallar hasta lo mínimo, como, no sé, cocinar. Que tú dices, bueno, eso no lo deberías colocar ahí, ¿no? Pero decía como que todas las cosas del día, vamos a ver. Entonces ahí Sí, primero te ayudas a darte cuenta de la cantidad de cosas que te llenas, como dices tú, y esas son las que tienes solo tú planeadas. Como bien comentabas, cuando te pones a aceptar el ser buenito, el ayudar, o quizás a veces el bueno, ¿cómo voy a decir que no? El no saber decir que no, como dices tú, entonces te llenas de más, ¿no? Pero bueno, supongamos que te quedas con las importantes nada más, ¿no? Después pasas a esto que lo filtras. Eso también te ayuda a que después, si alguno se te quedó por fuera, quizás una de las que tenías determinadas para ese día, pero por X causa, la puedes hacer al día siguiente, ¿no? Que es la otra cosa por la que te voy a decir que es buena la lista, que te ayuda a centrarte. Primero que nada, cuando estás un poco disperso, te centras. Y después entonces te ayuda a decir, bueno, ok, está bien, el tiempo no me alcanzó, qué sé yo, llovió, se fue la luz, cualquier elemento externo que no te haya permitido que tú digas, bueno, eran 4 y pude hacer 3. Bueno, esta quedó para mañana, pero la tienes concientizada, ¿no? Sí, sí es excelente, el tema de las listas de verdad que es excelente. te da claridad, te da claridad. Es más, Eso, hasta nosotros aprendimos en el trabajo que si vos la haces a la lista la noche anterior, ya te levantás como livianita porque ya sabes qué tenés que hacer. Ya y tenés todo enfocada. organizado. Y de esa organización, o sea, a ver, pensemos, ¿esto me llevaría a estresarme? No, No. para Ujú. nada. Entonces, todas estas cosas son para que evitemos eso de que lo urgente todo el tiempo. ¿Mm? Y que Lo importante podamos, es lo Betty, importante, hacerlo, pero anotarlo, ¿sí? y que podamos gestionar el tiempo, que es una, digamos, una frase muy común ahorita, muy en boga, pero que definitivamente, y que como bien lo dijiste tú hace rato, difícil, sí, no se puede decir que no, tiene su dificultad, pero a medida que lo vas logrando, así sea con esta filosofía del 1%, Ujú. así lo vas logrando poco a poco, paso a paso, pero que se va haciendo como quien dice una constante en tu vida, te vas dando cuenta y dices, no, definitivamente la gestión del tiempo, como lo dije hace rato, las prioridades, recapitulando un poquito, ¿no? Las prioridades, el decir que no, el realizar respiración consciente. Cada Sí, una de estas cositas ya son parte de sus herramientas para precisamente disminuir el estrés en su vida. exacto. Bueno, otra de las cosas, bueno, crear rutinas, que ya estaría dentro de las listas, y buscar apoyo. Nosotros tenemos situaciones, y yo no digo problemas, son situaciones que se nos presentan, ¿no? Tenemos preocupaciones, pero serían más llevaderas si la compartimos,
con nuestra pareja, con nuestros amigos muy personales, con nuestros familiares, dependiendo las situaciones que tengamos, o también con un profesional, si consideramos que es necesario, que no es la gente común, que no conoce de los temas, esto, te lo puedan dar solución, vas a un profesional. Bueno, esas son las herramientas que yo se las puedo compartir, que les sea útil. Las descubrí explorando, preguntando, averiguando, habiéndolas pasado por el cuerpo algunas cosas, porque descubrí y les comento en qué situaciones me pasaron. Y bueno, Imara, ¿querés hacer el cierre? Porque ya Sí, estamos a 9 minutos de finalizar. sí, sí. Sí, bueno, una de las cosas que esto del nombre, quiero de hecho cerrar con el nombre, vamos a decir, cerrar con el principio, porque cuando dijimos esto de cuerpos en alerta, el estrés bajo la lupa era precisamente para hacer como un alerta, ¿no? Como un llamado, como la misma palabra, alerta, un llamado de atención a las personas para que se den cuenta que así nos pone el estrés en alerta. Entonces yo quiero que hoy se lleven esa idea de que el estrés no es, o sea, el estrés es parte de nuestra vida, no es un enemigo. Nos pone en alerta, como decía Betty, nos saca de una situación de peligro. De repente, si necesitamos energía para subir una montaña, entonces, bueno, nos estresamos, ¿verdad? Pero ya subimos la montaña y ya luego nos relajamos y todo vuelve a su ritmo normal. O sea, el estrés realmente es parte de nuestra vida, lo que no debe ser excesivo ni controlarla. Y reflexionar eso, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente nos habla muchas veces a través del estrés. Lo que pasa es que, claro, tenemos que educarnos, no estamos educados en Latinoamérica, no estamos, bueno, yo creo que nada más en el oriente, allá no sé, en el Tíbet, una cosa así es donde estarán, que son esos maestros elevados de meditación, pero no estamos educados para eso, para escuchar, para entender y para poder darle forma a lo que nos pueda estar queriendo decir ese estrés. Y cuando digo esto, muchas personas, te lo digo porque he tenido conversaciones de que, ajá, pero como que algo que te quiere decir el estrés, es decir, tu cuerpo más bien, ¿no? Tu cuerpo se estresa o te muestra algo, así sea un dolor, una enfermedad, generalmente para darte un mensaje. De una manera, el cuerpo no nos puede hablar, o sea, si las partes del cuerpo o los órganos nos hablaran, imagínate, nos desmayamos. Nos da una cosa rara que es esto, ¿no? Como las caricaturas de internet. Pero lo que hace es eso, ¿no? Una situación de estrés donde dice, ya va, si esto me está pasando, ¿por qué, no? O sea, casualmente empecé en este trabajo y tengo, no sé, 2 meses y tengo irritado el colon. También, como les digo, próximamente, o sea, nosotros vamos a conversar a ver, pero seguramente vamos a tener otro programa del estrés para profundizar un poquito más, porque ahí resulta que hay un abanico de tipos de estrés, ¿no? Y uno de ellos está el de adaptación. Sin embargo, les dejo esa capsulita ahí de tarea para que lo investiguen un poquito, que el proceso de adaptación tiene un tiempo y es normal que genere un estrés, toda adaptación, ¿no? Un cambio de trabajo, un cambio de colegio, un cambio de domicilio, cualquier cambio, ¿no? Incluso un cambio de habitación. O sea, dormías en una habitación y te pasas a otra y este proceso de adaptación te genera un estrés. Pero lo importante es que con las herramientas correctas, si nos educamos y buscamos las herramientas correctas, ya es un primer paso, ¿verdad? Para vivir una vida más plena y, por supuesto, disminuir la ansiedad. Desaparecerla, bueno, es un trabajo, ¿no? Acuérdense algo, la paz no es la ausencia de problemas, para nada. Es saber que están allí, pero tener un manejo inteligente de los problemas. O sea, yo los reconozco, yo los recibo y los manejo de tal manera que no me dominen, que no me controlen. Ahí es donde recibo, porque esa es la otra. Yo siempre digo, la gente que dice quiero vivir en paz, mira, cuando la vida está completamente en paz, es la muerte, ¿verdad? Porque la vida es precisamente hasta el signo vital, pues te indica con, ¿cómo que? Y Picos baja. elevados y picos que bajan, exactamente. Entonces, bueno, Exacto. de verdad, les agradezco mucho por habernos acompañado hoy. Quiero que recuerden que la tranquilidad es una decisión, es nuestra decisión
Muchas veces nos dicen, no dejes que esto te robe la tranquilidad, y suena fácil decirlo cuando no eres la persona que está metida en la situación, pero es así. Somos responsables de que la tranquilidad reine en nuestra vida. Una vez más, gracias, y bueno, mi querida Betty, a ti también, gracias. Hoy, por favor, gracias a vos también por acompañarnos cada miércoles que nos toca a nosotros, ¿no? Sí, La gracias a verdad, R&R, gracias a Franco, a Rosy, a todo el equipo completo. exacto, gracias a ellos por permitirnos expresarnos y gracias a las personas, a los oyentes que están acá. Es verdad, para ellos. Espero que sean muchos y cada vez sean más, que nuestros temas sean atractivos. Así es. Para que la Es audiencia más, cada vez también ahora tenemos un espacio aquí en el link que nos estamos conectando para que puedan dejar algunos comentarios, y también es una idea que les podemos dejar, que coloquen allí, por ejemplo, que como tenemos distintos programas con distintos tópicos, que tal vez digan, miren, en este programa me gustaría escuchar acerca de esto con nosotras, mira, decimos, ¿no? Con Betty y Ima nos gustaría escuchar tal tema, y por supuesto nosotros vamos a tomarlo en cuenta para desarrollarlo. perfecto, así es, Imara. Y veamos más, no veamos el árbol, sino veamos el bosque. Entonces el estrés, no nos vamos a estresar tanto. Veamos la Así es. solución, no tanto el problema. Que tengan una espectacular noche, un buen descanso y gracias por estar. Chao, chao. Chao, chao, feliz noche, se les quiere. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.